decir lo que le exige a un funcionario es que sepa y pueda hacerlo. Digo, sabe la tarjeta alimentaria fue una de las mejores instrumentaciones que se hizo en Argentina en los últimos 10 años. Te digo que es muy bien visto por los intendentes, Daniel Sí, Arroyo. pero además la tarjeta alimentaria la tenía pensado antes todavía de ser ministro y antes de que Alberto fuera presidente. Él sabía que había que hacer una tarjeta alimentaria, o sea que sabe del tema. Yo respeto a los que saben, después no respeto a los que se dan vuelta. Bien, Chiche, que tengas un excelente programa. Gracias, como siempre. Hasta mañana. Está precisamente Daniel Arroyo en este momento vía Skype. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Chiche. Buenas tardes y un gran gusto. No te hice la defensa porque estaba vos, sino porque pienso realmente, vos describías este problema antes de la cuarentena y antes todavía de ser ministro. Así que bueno, no te voy a explicar a vos cuál es la situación social. Obviamente tenemos tenés bastantes títulos en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, todavía la situación está muy lejos de estar controlada, ¿no? Ahora, la situación social está difícil, es crítica, hay mucha gente que la pasa mal. Nosotros pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reclaman asistencia alimentaria. Sí. Tenemos al que hace changas y se quedó sin changas, al que tenía un trabajo integrado, el mozo, el taxista, el remisero, que le bajó a 0 el ingreso, y una parte de la gente que aún con trabajo formal y con ingreso no le alcanza. Todo eso aumentó la asistencia alimentaria. Lo que hay hoy básicamente es una presencia fuerte del Estado, por un lado, y por otro lado una gran red social. Acá hay organizaciones sociales, iglesias, escuelas, poniéndole el cuerpo. Eso es la asistencia. También hay que construir el camino de salida. Nosotros pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, que apunta a reconstruir el trabajo y la salida por el lado del trabajo. Sí, lo que digo es que independientemente de que los números, que son números realmente importantes, cuando vamos a decir asistencia de 11 millones de personas, el IFE para 9 millones y pico de personas, digo la asignación universal por hijo para las madres que tienen los chicos, digo, a ver, nadie niega que hay un fuerte apoyo del Estado. Lo que pasa es que no le llega a todo el mundo. Es imposible llegar a todo el mundo. Hay gente, y no le llega a la clase media directamente. Ahí la clase media directamente no participa en ninguna de esas, porque no está colgada del IFE, no tiene asignación de ninguna especie y tiene que vivir de lo que cobra, como vos decís, un mozo. Un mozo a lo mejor le pagan el básico, pero el básico son 30.000 pesos y el mozo vive de los 50.000 pesos de propina que saca. Digo, y no lo está sacando. Y hay mucha gente que no le está llegando la ayuda. Ese es el problema, ¿no? Y por eso hay mucha gente enojada y por eso hay mucha gente sufriendo. Es así. Hay muchísima gente que vive del día a día en la Argentina, con mejor o peor ingreso, pero vive del día a día. Si se para la actividad económica, sea complicado. Hay mucha gente que la pasa mal. Yo veo 3 cosas. Cansancio, mucha gente que está cansada después de tantos días. Angustia, mucha gente está angustiada, es decir, bajó a 0 el ingreso, no sé cómo sigo, pero también preocupación por el tema de la circulación del virus, todo junto a la vez, ¿no? Yo hablo con varios ministros de desarrollo social del resto de América Latina y lo que pasa en algunos países es fuerte, ¿no? Están peleando por ver a quién le toca una cama, es algo fuerte. Todo junto se vive en un barrio. Objetivamente hay mucho para hacer y la salida pasa por reconstruir el trabajo. Nosotros ahí vimos 5 sectores reales para empezar a mover el trabajo de los más pobres. La construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica. La producción de alimentos, huertas, granjas, panadería. El textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas. Para mí ahí hay un crecimiento grande de cuidadores de personas, mayores, chicos, y el reciclado. En esos 5 sectores nosotros estamos poniendo todo el acento con máquinas, con herramientas, con crédito no bancario, y permitiéndole a la gente que tenga factura sin tener que pagar, que se blanquee sin tener que pagar para poder producir y vender. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Vos me hablás de estas cinco actividades y yo coincido con eso, digo, vos tenés mucha mejor información cuando estás hablando del tema de los cuidadores, pero no se está comunicando adecuadamente. Este tema de la gente que cuida gente es un tema muy importante, con más cuarentena, menos cuarentena, en algún momento se va a terminar. Todos sabemos que el ser humano siempre venció a la peste. Pero lo que digo es que no se ve un plan de salida. Entonces, cuando vos me decís estas 5 actividades, eso hay que comunicarlo. Miren, podemos salir por este lado, podemos salir por el otro, podemos salir por el cuentapropismo de estas características, pero no se comunica. Esto que vos decís de los cuidadores es un rubro fenomenal para mujeres y para hombres,
Pero digo, pero no se ve promocionado, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, digo, es la parte que a mí me toca. Yo creo que a veces hay que comunicar mejor las cosas, pero bueno. Lo que estás haciendo en estos momentos está bien, estás abriendo la cabeza de la gente, por dónde puede buscar la salida, porque va a quedar mucha gente en el medio del camino. Todos los días están cerrando centenares de negocios que dejan gente en la calle. Y no todos reciben indemnización, porque hay gente que le dan la mano y le dice, chau, loco, se terminó. Desgraciadamente esta es la realidad. Es así, no, eso es así y claramente hay que comunicar mejor. En el caso del cuidado, las personas que cuidan personas, se dan tres cosas. Uno, mayor expectativa de vida. Sí. Dos, que van a cambiar los geriátricos, los hogares, no va a ser tan fácil el amontonamiento de personas, va a ser más el cuidado personal. Y tres, que están los cuidados comunitarios, en los jardines, en distintos lugares. Todo eso va a hacer que mucha gente que se prepare pueda trabajar para obras sociales, para distintos sectores. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Tomo que hay que claramente comunicarlo mejor. Lo mismo con el tema de producción de alimentos. Acá hay que desarrollar mucho la actividad de producción de alimentos. En el tema, un tema para mí central, la salida para mí, además del trabajo, tiene que ver con el tema de urbanizar. Nosotros tenemos 4.000 villas, barrios, asentamientos. Una tarea clave quedó demostrada en la pandemia, donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente en poco espacio, donde falta agua, faltan servicios básicos, ha circulado más el virus. Bueno, urbanizar también es una tarea para el trabajo en la construcción. Es un esfuerzo, yo lo hablo mucho con el presidente, hay que establecer un ingreso universal de base, generar trabajo en estos 5 sectores productivos y urbanizar 4.000 villas, barrios, asentamientos para empezar a mover lo que hoy para mucha gente es una situación realmente muy, muy crítica y muy complicada. Ahora, ese ingreso universal de base que vos estás hablando, que le correspondería a todo el mundo, ¿está en un plan? ¿Alguien lo está pensando? ¿Alguien piensa un monto? ¿Cómo se actualiza eso? Porque creo que hoy en el mundo se está discutiendo, ya hay países que lo están implementando. Digamos, por el solo hecho de tener un DNI ya tenés un acceso a un ingreso. Pero digo, ¿es un proyecto delirante o es un proyecto real como fue lo de la tarjeta alimentaria? No, es un proyecto real y nosotros estamos haciendo varios estudios. España lo puso en marcha. Sí. Francia en la práctica, lo que hizo el Estado francés, le dio 1.200 euros a cada francés. Sí. Y aún Estados Unidos, Trump, que sí, venía con otra idea, le dio $1.200, lo depositó en la cuenta de cada norteamericano. La Argentina, entre el IFE, que cubre 9 millones de familias, más los planes sociales, ya potenciar trabajo, más la asignación universal por hijo, tiene un despliegue sí, para rearmarlo. Es para trabajarlo, nosotros lo estamos trabajando. Pero no le llega a todo el mundo. Claramente. Pero Daniel, no te voy a explicar a vos lo sabes perfectamente. Creo que el esfuerzo es fenomenal, pero no le llega a todo el mundo. Hay gente que no está, recién estaba acá, sí, el de los vendedores ambulantes, el secretario del sindicato de vendedores ambulantes. No le llega porque la mayoría son extranjeros, indocumentados algunos, pero tienen años de residencia en la Argentina y nadie se ocupa de ellos. Y son muchos, no solamente acá en Buenos Aires, están en Gran Buenos Aires, están en Córdoba, en Mendoza, en todos lados. Pero digo, independientemente de eso, hay mucha gente que no le llega nada de eso. Desgraciadamente es así. Hay millones, son millones los que no les llega eso. El esfuerzo del Estado lo está haciendo, sin duda. Pero es así, efectivamente, y por eso acá, si nosotros rearmamos el esquema y establecemos un ingreso universal de base, eso va a permitir que todos arranquen desde una base. La Argentina está mejor que otros países de América Latina para hacerlo porque verdaderamente tiene ya muchos programas, muchos mecanismos para poder ordenarlo. Claramente es un desafío, es un trabajo, hay que trabajarlo entre todos. Pero acá se sale de otra manera, no haciendo los mismos programas, las mismas políticas que venimos haciendo. Acá se sale con acciones grandes que el Estado garantice servicios básicos, urbanización, mueva el trabajo de los sectores más pobres y garantice un piso de ingresos. Si no, no hay manera de reconstruir tanta gente que realmente ha caído en una situación muy, muy complicada. Yo lo que digo es, vos que imaginaste la tarjeta alimentaria y que la pusiste en práctica y que realmente solucionó el problema alimentario de millones de personas, de millones de familias, digo, me parece que debiera ampliarse. A lo mejor no es un ingreso universal, es una tarjeta alimentaria para que todo el mundo tenga asegurado por lo menos la comida, ¿viste? Que no tenga problemas para comer. Algo que te garantice por lo menos un acceso mínimo a la comida. A lo mejor es más fácil eso que pensar en un ingreso universal para la gente. No sé, hay que buscar alguna manera. Qué sé yo. Eso a vos te da la cabeza mejor que a nosotros.
No, hay varias alternativas. La tarjeta alimentaria es hasta los chicos hasta 6 años. Una alternativa justamente es extenderla. Nosotros pensamos 6 años porque era antes de la escuela. Una posibilidad es extenderla hasta los 12 años. Hay varios mecanismos para trabajar. Nosotros estamos trabajando. La salida post-pandemia tiene una parte que es trabajo, una parte que es lo que tiene que ver con el ingreso, distintos mecanismos, y el desafío de urbanizar. Estamos trabajando con todos esos esquemas y además la Argentina tiene realidades territoriales distintas. Hay lugares donde estos 5 sectores productivos ya los pusimos en marcha. En el caso de La Rioja, de Catamarca, ya empezamos con ese proceso. Vamos a empezar rápidamente con Entre Ríos, con Tucumán. Hay otros lugares como el AMBA, que está todo más cerrado, que es más difícil porque está todo realmente mucho más achicada la posibilidad de que haya trabajo hoy. Y mucha más gente, sin duda. ¿Qué querías preguntarle, María? Sí, ministro, yo le quería consultar sobre, entiendo que bueno, es difícil de abarcar todo, pero por la clase media, que ya no tiene ni, en muchos casos me consta, ni cómo pagar el alquiler de su propia casa, y a la clase media en muchos casos por diferentes motivos no le ha llegado ningún tipo de ayuda y ya no tiene margen porque se gastó los ahorros. ¿Cómo van a encarar esta situación? Bueno, nosotros lo que estamos armando es un esquema. El sobreendeudamiento de las familias se da en la clase media, que no puede pagar las expensas, que no puede pagar los servicios, y se da en el más pobre o que paga el mínimo de tarjeta de crédito, y se da al más pobre yendo a la financiera de la esquina al 200% de interés anual. El fenómeno hoy, los dos problemas hoy graves, sacando el tema del coronavirus y del trabajo, es el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Estamos armando un sistema de crédito no bancario, no solo para los sectores más pobres, para los sectores medios, para empezar a rearmar este sistema. Claramente, acá, como dice Chiche, hay mucha gente que no se le está llegando y hay que llegarle. Hay mucha gente que sí, con el IFE y con el pago de parte del salario, tenemos que extender ese camino, sobre todo en el comerciante, en el que la lleva como puede, en el que tenía trabajo y hoy la tiene complicado, en el mozo, en el taxista. A ese sector estamos armando un esquema de crédito no bancario para poder sostener la situación. Es una situación única, inédita, de un montón de gente que ha demostrado que mucha gente vive del día a día en la Argentina, aún con buenos ingresos, vivía de su día a día. Sí. Todo esto es el sistema que hay que rearmar. Daniel, obviamente nosotros estamos acá para ayudar a difundir todo esto. Me parece que las ideas son buenas, hay que implementarlas. Insisto, el ingreso universal de emergencia es fundamental. El tema de las diversas actividades que vos mencionaste, que son las que van a movilizar la salida de la pandemia, digo, porque va a hacer falta buscarle trabajo a mucha gente que lo ha perdido en medio de esta cuarentena. La verdad es esa. Se han cerrado miles de negocios, decenas de miles de negocios, y que esa gente, digo, no tiene probablemente un oficio para desarrollar. Así que va a tener que empezar a buscar de qué trabajar, ¿no? Daniel, te agradezco la gentileza de habernos atendido. Te mando un saludo, ¿eh? Muchas gracias, Chiche, y buenas tardes. Gracias. Tengo ahí está el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que sabe todo, tiene la letra, le falta la música, y la música de La Plata. La letra la sabe. El ingreso universal de emergencia ya nadie lo discute. No, y llegó para quedarse, porque se va a transformar. Pero no está acá, no vas con una DNI y te dan la plata. No. Lo hizo Francia, lo hizo España, lo hizo Estados Unidos, lo está haciendo el Reino Unido, lo están haciendo todos. El ingreso universal de emergencia es fundamental. La gente tiene que tener asegurado algo, un mini salario, pero tiene que tener asegurado. Pero ahí yo insisto sobre la parte de la clase media en la que no está llegando ningún tipo de ayuda, porque incluso para el monotributista es para el A y B, y el que está en C no le llega Pero nada. María, si vos das un ingreso, aunque sea universal de emergencia, a la clase media, vas a llegar también, aunque sea con la comida, no importa. Que te den 5 lucas, 8 lucas por mes, no hay problema, es algo. No, está bien, pero yo digo que hay gente que hoy ya no le